Muy buenas noches, estamos con Carolina Vargas, receptora de Unidad, y a continuación ella nos va a contar toda su historia, cómo fue todo el proceso desde el punto del trasplante hasta la donación de órganos, de su órgano, y pues nada, vamos a empezar la entrevista. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, Chon. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo 8 años de trasplantada, voy a cumplir 8 años en octubre. El trasplante como tal no es algo que se dé de un momento a otro. Igual, pues a mí me trasplantaron a los 27 años, pero antes de eso duré unos 4 o 5 años con medicamentos. Los médicos lo tratan a uno hasta el momento que más pueden. Después de eso se hacen unos exámenes post-trasplantes que indican si somos aptos para entrar a una lista post-trasplante. Si cumplimos con unos niveles y unos requisitos médicos, ellos nos entran a lista, y de ahí no depende de los médicos como la gente piensa, que los médicos van escogiendo los pacientes que más quieren o los pacientes amigos, sino simplemente es de la compatibilidad con los órganos que vayan apareciendo. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos unos códigos genéticos, y esos códigos genéticos tienen que ser compatibles con el órgano que ya han estudiado. Si el órgano y uno tiene la misma cantidad de códigos o muy parecidos, inmediatamente somos pacientes aptos para un trasplante. Nos llaman, nosotros tenemos todo nuestro proceso en una lista, como una base de datos que tiene cada clínica. Acá en Colombia, cuando empezó mi trasplante, solamente trasplantaban en la Santa Fe y en la Cardioinfantil. En ese momento creo que hay más clínicas que lo hacen, y lo llaman, a uno lo tienen listo, le tienen absolutamente todo listo, y empieza el trasplante. El trasplante es una cirugía muy compleja, pero pues realmente los médicos en este momento conocen muy bien lo que están haciendo. Igual ahora no solamente se hace trasplante de paciente cadavérico, como era antes, sino de paciente vivo. Casi siempre son los hermanos, los parientes hombres, que son los más compatibles, y se hace un proceso más que todo como de concientizar al familiar que es necesario que eso se haga para no esperar un órgano cadavérico, porque se puede demorar más. Es una cirugía de mucho cuidado, pero más que todo de mucho cuidado es como de un compromiso con uno mismo, de que está reiniciando una nueva vida y que le acabaron de dar una oportunidad de vivir, porque es un órgano nuevo de otra persona. Entonces hay que cuidarlo, y son muchos los parámetros que hay que tener en cuenta. ¿Qué le puedo comentar? Antes de hacerme el trasplante le hacen a uno unos exámenes donde todo lo que uno, digamos físicamente, usted no esté padeciendo de ninguna otra enfermedad secundaria que pueda afectar el trasplante y que lo pueda dañar a corto o a largo plazo. Entonces, o sea, que en el momento que le vayan a hacer el trasplante, el único problema que usted tenga sea el trasplante, porque si hay otra enfermedad de base, inmediatamente el trasplante queda postergado. Yo estuve en la clínica, estuve más o menos unos 20 días, mi trasplante se complicó porque adquirí una bacteria, pasé a ser paciente cero, me dieron 72 horas, pero pues a las 48 horas reaccionó mi hígado y volví otra vez. Pero los casos no son iguales, la ciencia ha avanzado mucho. Ahora uno sale de cuidados intensivos, solamente está más o menos un día, o sea, sale de la cirugía, está un día en cuidados intensivos, inmediatamente pasa a área de trasplante, que es un área más o menos en la Cardioinfantil, en la clínica donde yo estuve, un área de 7 habitaciones donde solamente trabajan con personas trasplantadas. Más que todos los cuidados son antisépticos, de asepsia. ¿Por qué? Porque estamos muy susceptibles a adquirir cualquier bacteria, porque nosotros tomamos medicamentos inmunosupresores que hacen que se nos bajen las defensas, entonces no tenemos quien nos defiendan de una gripa o de cualquier virus que esté en el medio. Entonces por eso nos toca permanecer un poco aislado y cumplir con unas normas, usar tapabocas, no comer comidas destapadas,
cambiar sábanas todos los días, no utilizar baños ajenos, no estar donde haya mucha gente, estar en ambientes abiertos. ¿Qué otra cosa sí nos inculca? No comer alimentos que estén expuestos, o sea, por ejemplo, en ese momento no se pueden comer fresas, no se pueden comer uvas, porque son alimentos que uno inmediatamente ingiere. No, toca alimentos que estén cubiertos, que no hayan tenido ninguna manipulación, porque es más, el problema de nosotros los trasplantados no es el trasplante como tal, sino los agentes externos que nos pueden afectar y nos pueden causar cualquier otra enfermedad, y como no hay unas defensas, pues eso les puede ocasionar la muerte. El trasplante, la gente piensa que donar, o sea, que donar es simplemente, no voy a dar mi hígado, voy a dar todo eso, no, donar es salvar vida. Y es dar vida porque no solamente son de los órganos primarios como hígado, riñón, pulmón, corazón, están las córneas, está la piel, están los huesos, o sea, hay mucho órgano. Si yo no estoy mal, creo que una persona puede salvar 34 vidas. De hecho, estaba viendo, pues, informándome un poco más de este tema y todo, puesto que es mi tema de monografía, y me enteré de que un solo donante, un solo donante multiorgánico puede donar hasta 50 personas en vida. Exacto. Escuché que, además de eso, que algunos de los órganos aquí en Colombia que se pueden donar son parte del hígado y hasta el riñón, siendo un donante vivo. Entonces, eso, pues, también me parece muy interesante. Pero una pregunta que yo también quiero hacerte, y creo que es una pregunta muy... pues una pregunta que me interesa mucho hacer, es que además de la desinformación en Colombia, ¿tú por qué crees que algunas personas evitan o se abstienen de hablar de este tema que es bastante alarmante aquí en Colombia? Yo pienso que son las creencias. La gente, digamos, se deja como llenar la cabeza de muchas cosas, lo que tú dices, la desinformación. Todo el mundo habla sin saber, pero las cosas no son así. Un órgano no dura más de 8 horas después de sacárselo a un ser vivo o después de sacárselo a un ser muerto, no dura más. Además, cualquier persona no puede ser donante ni receptor, porque hay que tener una compatibilidad genética, y esa compatibilidad genética no se la dice otra persona, esa compatibilidad genética la dan los exámenes, esa compatibilidad genética la da un estudio, y es un estudio posterior a ese momento. Como dicen, no, es que se llevan los órganos y los venden y no sé qué, no, pues no sé, digamos, si en algún momento lo hayan hecho, pero así como lo hablan, el tráfico de órganos, que es que mataron a fulano y le sacaron el órgano y fueron y se lo colocaron a otro, realmente eso no se puede, porque es que eso es multidisciplinario. O sea, no solamente se necesita un cirujano, sino se necesita, si es el corazón, un cardiólogo, se necesita un anestesiólogo, se necesita un vascular, se necesita, o sea, una cantidad de médicos que están en ese momento, y que yo creo que una persona normal no va a tener el conocimiento para hacerlo. Si muchas veces uno estando en una clínica con todos los cuidados, con todos los aparatos y con todos los medios, el trasplante no sirve, el trasplante es rechazado. Entonces, ¿cómo será en la calle o clandestinamente como les hace? Además, lo otro, que dicen que si uno dona, de pronto pues la otra persona va a sentir lo que sentía el otro, ¿sí? O que va a adquirir el genio del otro. Pues realmente yo les comento, yo soy trasplantada y no sé quién me donó el órgano, porque eso es una reserva de la clínica y es una reserva por confidencialidad para la familia, para que después no hayan apegos, porque uno de ser humano es apegado. Entonces va a decir, fulano tiene el riñón o el hígado de mi hijo, entonces voy a ir a buscarlo porque tiene una parte de mi hijo. Entonces por eso acá en Colombia cierran ese saber quién donó y a quién se le dio, para que no hayan después unos lazos y uno no sabe la gente en qué o sea, cómo puede estar pensando, en qué está ubicada, y pues vaya a buscar la otra persona y después se ocasionan problemas diferentes a lo que es un trasplante. Entonces, ni ellos saben a quién se le donó, ni uno sabe quién se lo donó. Eso es información que nunca sale. En una historia clínica dan unos datos específicos, pero no dicen nombres, no dicen apellidos, no dicen absolutamente nada, y pienso que es lo mejor. Sí. Pienso que es lo mejor, pero yo también creo es porque la gente tiene muchas ideas que no son.
muchas creencias, que si uno dona, pues igual en mi caso, creo que la persona, el hígado no era para mí, era para una persona que estaba en cuidados intensivos, no quiso. Muchas veces pienso yo, la religión. Es que yo no puedo recibir un órgano del otro porque estoy recibiendo sangre, estoy recibiendo no sé qué. Y pues realmente pienso yo que esas son cosas que uno muchas veces tiene que dejar aparte. Sí, somos seres humanos y si venimos a ayudar, tenemos que ayudar con sangre, con órgano, con lo que sea. Porque lo que se hace es salvar una vida, sin importar qué sea. Pues una de mis últimas preguntas es, tú siendo receptora, ¿tú cómo ves, o cuando te hicieron todo el debido proceso, tú cómo ves el panorama actual de toda la donación de órganos y trasplantes? Pues ahora es favorable, ahora es favorable. A mí me trasplantaron hace 8 años y realmente, lo que te decía, si habían 100 personas trasplantadas en ese momento, en la clínica eran muchas. En ese momento puedo decirte que pueden haber alrededor de 1000 entre niños y todo. Y yo pienso que ha mejorado mucho. Llegar uno a la clínica y ver niños de 3 y 4 meses con un trasplante de hígado, de riñón. ¿Qué quiere decir eso? O sea, las cosas han mejorado, los niveles han mejorado, pero tiene que haber más participación del Estado, tiene que darse cuenta la gente y todo el mundo que nosotros necesitamos, no solamente, o sea, del trasplante como tal, ¿sí? Porque es que el trasplante, ¿qué significa? El trasplante significa cambiar su estilo de vida. Entonces no es lo mismo una persona que está activa las 24 horas, que tiene toda la energía, que ningún agente externo te va a enfermar, como una trasplantada que tiene que cuidarse del humo, de comer a horas, de tomar medicamentos a hora, de que tiene citas médicas, que son citas que no dan espera y que muchas veces esas citas generan otras citas. Entonces, el panorama es favorable. La ciencia ha avanzado mucho. Ahora pues en hígado y en riñón, pues la ventaja es que hay 2 riñones, se puede trasplantar uno o se puede donar uno sin problema. Y el otro funciona común y corriente. No es, ay, me quedé sin un riñón y no puedo hacer nada. Si tienes 2 riñones buenos, un riñón le puede servir a la otra persona desde que sea compatible sin problema. El hígado, con un pedazo que te done un hermano, un familiar, una persona compatible, con ese sirve. O sea, la ciencia ha avanzado tanto que ya no necesitan un donante cadavérico para poder hacer un trasplante. Entonces, todo eso es a favor de nosotros, todo eso juega a favor de nosotros. La forma en que se han organizado las clínicas, que es favorable, y lo otro, hablando de la parte privada, siempre vamos a tener más ventaja cuando nos trasplantan en una clínica privada que en una clínica pública. ¿Por qué? Porque las condiciones son mucho mejores. O sea, las atenciones son mucho mejores y las prioridades son mejores. Entonces, cuando uno no cuenta sino con un EPS, muchas veces puede estar afectando el trasplante. Pero cuando uno cuenta, digamos, con la posibilidad de tener una salud complementaria, de tener una prepagada, eso, aunque para nosotros es muy difícil que nos dejen afiliar a eso, porque siempre entramos con unas prescripciones. O sea, de una u otra manera estamos marcados, tenemos un asterisco y ya no tenemos acceso a eso. ¿Por qué? Porque somos unos pacientes de alto costo. Somos unos pacientes que significamos para el Estado, para cualquier entidad de salud, plata. ¿Sí? Pero sí deberían de darnos la oportunidad de entrar a todo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros o sea, muchas veces no es el trasplante, muchas veces necesitamos una cita dermatológica, la PS no tiene contrato, pero esa cita nos puede a nosotros ayudar en mucho. El sol nos hace mucho daño por los medicamentos que tomamos. Los trasplantados tomamos inmunosupresores y corticoides. Son medicamentos que a largo plazo tienen consecuencias en nosotros. Pero entonces poder tener una calidad de vida con todo debidamente llevado, ¿qué hace? Que no se nos desarrolle una otra enfermedad y nos dañe el trasplante o nos acabe la vida sin un control, que es muchas veces lo que pasa. Y por último, ¿tú qué nos dirías a todas las personas que aún con todo lo que tú nos acabas de compartir, qué nos dirías que a las personas que aún tendrían dudas de ser un donante o un receptor? No, yo pienso que es miedo, pero hay que dejar ese miedo, hay que ser solidarios, eso es solidaridad, hay que ser humanos.